La carta de nacimiento de una persona nos va a permitir prever ciertas eventualidades futuras, que es lo que hoy llamamos pronóstico. Pero también vamos a reconocer a través de esa carta natal arquetipos que se manifiestan en cualidades, en habilidades, en dones, en rasgos determinados que se manifiestan a través de la personalidad del nativo. Forman parte de la personalidad del nativo. Por supuesto que el análisis de cartas astrales de personalidades públicas, de personalidades sociales, religiosas, políticas, de personalidades controversiales, siempre resulta bastante atrayente para el público en general. Además de ser un análisis enriquecedor, por supuesto, para los astrólogos y para quienes se interesan en esta ciencia celeste, lo más importante es que nos va a permitir ver ciclos repetitivos de la historia en personajes que emergen de vez en vez con características de Salvador, por ejemplo, o de Anticristo, o con características de castrador o verdugo. Decir en un inicio que la astrología se divide en varias ramas del conocimiento, y la rama más importante es la astrología mundana o mundial. También es llamada astrología política, siendo que por supuesto se trata de la astrología, de la rama de la astrología más antigua del planeta, pues tendríamos que decir que este era un conocimiento que estaba reservado única y exclusivamente para reyes y sabios. No era común que las personas comunes del pueblo accedieran a este tipo de conocimiento como sucede hoy en día. Vamos a cualquier astrólogo o entramos a través de internet y podemos conocer un poco de nuestra carta de nacimiento. Sin embargo, en la antigüedad esto no era posible acceder a este conocimiento. Que cada uno se identifique con algunos sistemas políticos, religiosos, sociales, algo que es evidente. Ello está determinado a la influencia básica de dos planetas, a la influencia de los planetas personales, en este caso al planeta Júpiter y al planeta Saturno. Pero además, en un mundo globalizado es común que también intervengan los planetas transpersonales, ya que además todos los sistemas tradicionales que conocemos hoy se están matizando en la energía de estos influyentes transaturninos. Estos son los considerados planetas modernos hoy en día: Urano, Neptuno y Plutón. Que pretenda cambiar la historia como nosotros pretendemos y vamos a hacerlo con el favor de Dios, como decía mi abuela, puede depender ningún proyecto político de un hombre, ¿no? Aclarado esto, me dispongo a analizar desde la luz de la ciencia celeste la carta natal de Hugo Chávez, recordando una vez más que se trata de un análisis astrológico más que político. Considerando además, siendo que mi espacio se llama Astrología, Cultura y Espiritualidad, que es absolutamente válido, lo he explicado, la astrología mundial se dedica a analizar eventos políticos y esto no está relacionado de forma directa con la política, aunque hay una relación. Pero la astrología, precisamente la astrología mundial, se dedica a estudiar estos eventos políticos. Es una de las razones por las cuales evidentemente el astrólogo debería de estar facultado para hacer a rasgos generales un análisis acerca de los asuntos políticos que nos afectan como sociedad. Pero además de ello, es importante también analizar los rasgos culturales de la sociedad en donde ha nacido y crecido el nativo. Esa sociedad que ha influido en él y cómo él, también siendo ya un líder político, puede influir en esa sociedad. Esto es muy importante analizarlo. Adicional a ello, es importante, mucho más aún, evaluar los valores y principios universales que son necesarios en la vida de todo líder que pretenda crear cambios profundos y radicales en la sociedad. Yo creo que los políticos, los religiosos, los científicos tienen como propósito crear cambios profundos en la sociedad, indistintamente de la religión, del sistema político al cual se dediquen. Pues el propósito es eso, crear cambios a nivel social. Ahora bien, Hugo Chávez
del quien analizaremos la carta de nacimiento hoy, nació en Sabaneta, Estado Barinas, en Venezuela, un 28 de julio de 1954. Y se dice que murió en Caracas, Venezuela, el 5 de marzo del 2013. Se dice porque evidentemente su muerte estuvo muy envuelta en misterio, y esto también tiene mucho que ver con su carta de nacimiento. Se trató, como bien sabemos, de un controvertido político militar venezolano, presidente de Venezuela durante el periodo del 2 de febrero del 99, siglo XX, a finales del siglo XX, hasta su fallecimiento en el 2013. Nacido, esto es parte de su biografía, nacido de una familia numerosa, sus padres dejaron su crianza en manos de su abuela paterna, la abuela Rosa Inés Chávez. He ahí la primera característica común de personas nacidas con Saturno en la casa 4. Es muy común. La casa 4 representa el hogar, la familia, la infancia y la vejez, porque es el lugar donde nacemos y es el lugar a donde partimos al momento de nuestra partida. Los asuntos relacionados a la casa 4 están siempre asociados a la familia, a nuestros ancianos, a los ancestros. Y Saturno también se relaciona naturalmente a los arquetipos de las personas mayores, porque recordemos que Saturno en la mitología aparece como un viejo jerarca con una hoz en la mano. Entonces fíjense cómo la astrología, además de ser una ciencia divina, es una ciencia mítica, porque vamos a reconocer rasgos característicos a través de ¿qué? A través de los mismos mitos que están relacionados con los planetas. Era común que Chávez contara sus anécdotas infantiles junto a su hermano Adán durante su infancia, cuando vivía en la pobre choza de la abuela Rosa Inés. Esto es muy predominante en la personalidad de Chávez, el hecho de hablar de la familia, de contar sus historias familiares, ya que nació con Mercurio en el signo de Cáncer. Entonces era muy común que gran parte de sus historias y de sus vivencias, de lo que él contaba a sus seguidores, se fundamentara en las raíces de su hogar, que es el signo de la familia, el signo de Cáncer. Y de hecho era una persona que nació con ascendente Cáncer. Esta casa donde vivió Chávez, la casa de su abuela Rosa Inés, era una humilde casa de piso de tierra. Ese piso de tierra que en tiempos de lluvia, contado por él mismo, se convertían en un lodazal. Evidentemente, cuando llovía, la casa tenía piso de tierra, o prácticamente el suelo era de tierra, y cuando había lluvia, debido a las goteras que caían dentro de la casa, pues se convertía el piso en lodo, en barro, en pantano. Y este es otro significado de Saturno. Como símbolo de vejez, también es símbolo de pobreza y de limitaciones. Las limitaciones que sufrimos debido a las condiciones sociales. Y Escorpio es el signo que está directamente relacionado al barro, al lodo, al pantano. Se dice además, son rumores que han cobrado más y más vida, que Hugo Chávez no era hijo de Elena Fría, siendo que vivió en esas crudas condiciones con su abuela paterna, que no contaba con los recursos suficientes para sostenerlo. Es muy importante aclarar esto, porque vamos a hablar de un factor astrológico del cual he estado hablando en los días pasados, que es muy importante. Entonces, uno de los rumores que existe es que esa madre que hemos conocido de Chávez no fue su madre biológica, aun cuando evidentemente nosotros vemos en los medios de comunicación y vemos en numerosas ocasiones la relación que ella tenía evidentemente con el presidente, y pues todo lo que nos proyecta es que es una madre sufrida, abnegada, pero lo que se decía es que ella no era la madre biológica de Chávez. Debido a dichas condiciones, aún siendo muy niño, cada día salía a vender las arañas. Arañas es un tipo de dulce que se prepara en los llanos venezolanos con la fruta de papaya.
y toma la forma o le dan la forma de arañas. Entonces estos dulces tradicionales de los llanos venezolanos se llaman arañas. Y araña es otro símbolo asociado a Escorpio. Fíjense cómo tenemos que ir buscando el simbolismo detrás de cada signo, de cada planeta, la relación que guarda con cada signo esos pequeños detalles. Entonces las arañas están relacionadas con los insectos, con los animales ponzoñosos, con los animales venenosos, con el signo de Escorpio. Aunque evidentemente no se trataba de una araña de verdad, pero ese era el nombre con el cual se le llamaba a estos dulces tradicionales. Pero además, muchas veces, dicho por él pensaba vender dichas arañas en los cementerios. Escorpio es el signo asociado a la muerte, siendo que si había un entierro, evidentemente había una buena venta porque había muchas personas dispuestas a comprar estos pequeños dulces. Entonces, fíjense, habrá mayor exactitud en los símbolos asociados a Saturno, como la muerte. Saturno representa precisamente la vejez y ese anciano que aparece vestido de muerte, que viene a buscarnos. Y además es un símbolo que está reforzado por el mismo signo de Escorpio, que está relacionado a la muerte. Y los cementerios son asuntos también de la casa 4, porque la casa 4 representa nuestro nacimiento, el inicio de nuestra vida y el final, los años finales, el cementerio. Y ahí en ese cementerio llamado la casa 4 están registrados a través de nuestro árbol genealógico, en nuestro ADN, todo lo relacionado a nuestros ancestros. Y este es el recorrido que debemos hacer a través de una carta de nacimiento para determinar si en efecto esos arquetipos que se expresan a través de diferentes situaciones concuerdan con las energías del nativo. Esta es una forma también de hacer rectificación horaria en las cartas de nacimiento, especialmente cuando tenemos dudas acerca de la hora de nacimiento. Fue precisamente Saturno, y esta es la eficacia de la astrología, fue precisamente Saturno quien regresó en su moción retrógrada, se encontraba retrogradando, para venir por Hugo Chávez aquel marzo del 2013, cuando murió, y se trataba de su segundo ciclo de Saturno a la edad de 58 años. Saturno relacionado con la muerte, en el signo de la muerte, y al hacer moción retrógrada, pues se dio este evento de la muerte de Chávez a la edad de 58 años, realmente estaba joven. Y ahí está el simbolismo, ¿no? Decir además, este es un punto bien importante que he estado hablando de ello en los últimos días y he colocado un blog que se los voy a dejar en la descripción del video, donde hablo acerca de este factor astrológico. Lili es una especie de energía castigadora para los hombres, especialmente para los hombres. Tiene otro tipo de influencia o se manifiesta de otra forma en las mujeres, especialmente porque las mujeres asociadas a esta energía tienen mayor facilidad, al menos intuitiva o psíquica, para canalizar de forma óptima esta energía. Sin embargo, con los hombres no sucede lo mismo, aunque evidentemente tendríamos que evaluar numerosos otros casos para ver cómo Lili se manifiesta en la vida de cada persona. Luego les entregaré un video en el cual les diga en términos generales cómo se manifiesta Lili en los signos del zodiaco, en las casas astrológicas y en relación con las influencias planetarias. Lili también se encuentra en la casa 4 de nacimiento de la carta de Hugo Chávez, y quizás a ello también se deba su infancia lejos del hogar y del calor de una madre. Lili es madre también, porque si nos vamos al mito, pues vamos a ver que se hizo madre. Hace el papel de esposa, de amante, de madre, es la energía femenina de mujer en todas sus formas. Lili rechazaba a los hijos de Adán. En este caso, al hijo ilegítimo, si era el caso y si estos rumores fueran ciertos, pues había un rechazo de la madre de Hugo Chávez hacia su hijo, por lo cual
lo envió a donde la abuela paterna en este caso. Pero además también el hijo mayor vivió con la abuelita, el hijo mayor que coincidencialmente tenía o tiene el nombre del padre de la humanidad, el primer hombre del paraíso judeocristiano. Este hermano mayor de Chávez precisamente se llama Adán. Y esto viene a completar, si se quiere, la encarnación del mito en la vida de este personaje que influyó en el destino de muchos seres humanos. Porque a la final la astrología nos va a mostrar a nosotros, la carta natal nos va a mostrar a nosotros cómo evidentemente estamos encarnando un mito, encarnamos un mito. Su padre, hablando concretamente de su padre, además nació con el sol en Capricornio, signo que está regido por Saturno, y la casa 4 es la zona que rige al padre. Yo doy todos estos detalles de esta carta de nacimiento, como suelo hacer con todos mis análisis, porque las personas tienen oportunidad, si sienten curiosidad, de aprender, de buscar qué significan todos estos factores astrológicos. La casa 4 está relacionada al padre, Saturno está relacionado a la vejez, a la muerte. Entonces les doy todos estos detalles porque sé que hay personas que primero no saben de astrología y hay otras personas que les gustaría corroborar si en efecto lo que yo les estoy compartiendo pues es algo cierto. Entonces me gusta siempre dejar todos estos detalles. Es bueno reconocer todos estos indicadores familiares en la carta, especialmente de un líder político, porque al hacerse político influyente, esto va a resonar en la nación o país sobre la cual caiga la influencia. Esto es muy importante, o sea, hasta que Chávez fue una persona desconocida, su carta de nacimiento no tenía mayor influencia en la sociedad. ¿Por qué razón? Porque evidentemente él no tenía participación social, y si no tenía participación social, todos estos asuntos evidentemente le iban a perjudicar a él a nivel psíquico, emocional, mental. Pero al ser un líder político, todo esto que nosotros manejamos en nuestra etapa infantil, traumas, resentimientos, cosas que guardamos a nivel emocional, mental, psíquico, todo eso es lo que va a resonar en el pueblo que nosotros gobernamos, en el caso pues que se trate de un presidente. Por eso es que es muy importante evaluar cuáles son las energías que mueve un líder político, porque se trata de elegir el destino de la nación. ¿Sobre qué manos va a estar la nación? Porque de hecho se dice en la astrología que los gobernantes son el juicio general de una nación. Por lo que hemos de considerar la carta de un presidente como una carta nacional en determinados eventos. Si nosotros queremos conocer algunos eventos de lo que está aconteciendo en un país determinado, adicional a la carta de nacimiento de ese país, de la independencia de ese país, también podemos analizar la carta del presidente que está gobernando. Y ello, por supuesto, que nos va a dar muchos datos importantes, muchas señales importantes acerca de lo que está sucediendo a nivel social. Son esas diferentes circunstancias de vida que impulsan a estos personajes a salir del polvo, a levantarse del barro, a tratar de conquistar el mundo con el fin de cobrar por aquello que consideran es un mal social que golpea a los más vulnerables. Esto es mucho de lo que sucede con estos líderes que se levantan de la pobreza, que han pasado por circunstancias determinadas y tienen como objetivo, sobre todo porque hablamos de una persona del signo Leo, el objetivo de brillar, de salir a la luz y de emerger del polvo, de lo más bajo, de la pobreza, para ayudar a otros. Esa es la intención inicial. Ya luego esa intención inicial se pierde y nos olvidamos de dónde venimos. Un hombre nacido con Lilí en la cuarta casa o en el signo de Cáncer o junto a la luna no debería ser gobernante, no debería gobernar una nación, siendo que esa energía se proyectará en el país que va a gobernar. Entonces es algo que ya he tenido la oportunidad de ver en numerosas oportunidades, y los líderes políticos que nacen con la luna negra
en el signo de Cáncer, junto a la luna o en la casa 4, van a generar mucho malestar a la nación, muchísimo malestar al pueblo sobre el cual caiga esa influencia. Sin embargo, continuando con la vida de Chávez, pese a las adversidades en su etapa infantil, Chávez tenía un maravilloso stellium, esto es muy importante considerarlo, tenía un maravilloso stellium en el signo Cáncer, que le facilitaba estrechar lazos especialmente con líderes extranjeros. ¿Por qué? Porque este stellium se encontraba en la casa 12, que es la casa relacionada a las tierras extranjeras. Así que, con un stellium en Cáncer que involucra al planeta Mercurio, a la Luna, a Júpiter, esto le permitía gozar de un profundo y muy emotivo discurso, amplio, extenso discurso, porque ya sabemos pues que de hecho había un programa muy popular que él abrió llamado Aló Presidente, donde escuchábamos todos los domingos sus largos discursos en donde hablaba de familia, de su familia, hablaba de sus proyectos relacionados por supuesto con el país, y fue este tipo de discurso el que le permitió penetrar en lo más sensible del pueblo, especialmente esa parte del pueblo nacida de la pobreza. Ahora bien, además, tenía el sol domiciliado en el signo Leo en la primera casa, lo que le daba suficiente autoconfianza, autoafirmación, así como un espíritu entusiasta, positivo frente a otros. Es muy importante decir que Leo es el signo tradicional del gobernante. El sol es el gobernante dentro de la astrología, el símbolo relacionado al gobernante. Y si nosotros evaluamos a lo largo de la historia, vamos a encontrar a muchos gobernantes que nacen con el signo de Leo. Plutón exaltado en Leo también, Plutón se exalta en Leo en la segunda casa. Favoreció su carrera política porque Plutón se relaciona al poder, a la política, ayudándole a crear conexiones estrechas con Rusia, con China, con los países árabes, lo que benefició en gran medida la renta petrolera. Plutón está relacionado al petróleo y la renta, las ganancias petroleras, evidentemente están relacionadas a la casa 2. Ahí tenía a Plutón Chávez en la casa 2 en el signo de Leo, elevando los precios del petróleo a nivel mundial durante esos primeros años del siglo XXI, y ello por supuesto que ayudó mucho a incrementar la economía nacional. Hay que decirlo, o sea, había entrada de dinero. Economía que evidentemente luego dominó. Plutón es el poder, es el dominio que nosotros ejercemos sobre otro. Y pues dominó completamente al expropiar a la empresa PDVSA, encargada de el petróleo en Venezuela, así como paulatinamente fue expropiando algunas empresas nacionales relacionadas con la alimentación, relacionadas con los alimentos. La casa 2 también está relacionada a los alimentos. Y pues ahí está el significado de Plutón en su casa 2. Aunque los tiempos eran buenos y al país entraban millones de dólares por renta petrolera, la administración de Chávez falló al crear misiones fallidas, que más que educar al pueblo en autogestión, le adoctrinaban en defensa de la revolución. Uno de los grandes errores: entró muchísimo dinero a Venezuela durante esos primeros años de mandato, pero lastimosamente todo ese dinero se perdió en corrupción, en misiones fallidas que generaron más y más corrupción. Como una forma de proyección de aquello registrado en su etapa infantil, pronto comenzó a juzgar según su criterio a los causantes principales de todos los males de la gente pobre. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Ser rico es malo. Da tristeza como algunos trabajadores de la Polar. Mendoza, te acepto el reto, ¿sabes? Vamos a ver quién aguanta más, Mendoza. Vamos a pulsear, pues. A ver. Tú con tus millones y yo con mi moral, Mendoza.
porque tú eres un ricachón, tú vas para el infierno, para el cielo no vas. Más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un ricachón como tú, Mendoza, vaya al reino de los cielos. Los culpables eran los ricos, porque ser rico era malo. Dicho en sus propias palabras. Mientras esto ocurría, la fiel representación de Lili, Elena Frías, y sus hermanos, familia, apoyados en el gobierno de Hugo Chávez, disfrutaban de las mieles de la riqueza venezolana. La riqueza que vemos en la casa 2, pero también vemos en la casa 4, porque Plutón es el señor de la casa 4. Pronto comenzaron a salir fotos, grabaciones de la familia que ahora se acomodaba muy bien con las riquezas de la nación. Ahí está el significado muy claro en la carta de este personaje controvertido de todos sus indicadores astrológicos. No menos hacían sus hijas, quienes gozaban de lujos, viajes y el cumplimiento de sus grandes caprichos. Pero pronto la corrupción se extendió como el veneno asociado a Escorpio por todo el torrente sanguíneo de la nación. Lastimosamente, es doloroso decirlo, pero la corrupción se expandió en todos los niveles del pueblo venezolano, de la clase civil, de los políticos, de los comerciantes, de los banqueros. No solo la familia de Chávez y los principales miembros del gobierno estaban sustrayendo parte del Tesoro Nacional. Además, las trampas y las estafas multitudinarias de banqueros, bancos en quiebra, bancos haciendo grandes actos de corrupción, tanto incluso como la gente común a través de los cupos viajeros, porque fue un tiempo en el cual se otorgaban cupos viajeros para que las personas hicieran cambio, fueran a viajar sin $1 muy elevado, con $1 subsidiado, pero sin embargo las personas vendían esos cupos viajeros para traer dólar negro al país. Solicitudes de créditos, muchas personas, porque fue un tiempo en el cual se otorgaron créditos agropecuarios, créditos bancarios para pequeñas empresas, para comunas, y fueron créditos que nunca fueron pagados. Y si a ello sumamos el contrabando despiadado y cuantioso que mantenían mafias con nacionales y extranjeros del vecino país Colombia. Plutón en la casa 2, que es la 12ª casa, desde la 3ª casa, por casas derivadas, representa esas mafias clandestinas de los países vecinos. Nunca antes en 500 años se había saqueado de forma tan vil y soez las riquezas de una nación suramericana. Es parte de las vivencias que pasó y que aún los resultados de ello, el efecto de ello está viviendo el pueblo venezolano. Es que si bien el stellium en Cáncer de planetas tan beneficiosos como Júpiter y la Luna, tanto como Plutón en la casa 2 favorecían enormemente a Chávez en asuntos económicos, también es cierto que ese mismo stellium en la casa 12, que es el área de las trampas, los enemigos ocultos, el robo, los negocios clandestinos, todo esto tomó vida durante ese periodo y por supuesto aún se viven las consecuencias de todo ello. De ahí la sombra de Lili en la casa 4 se veía reforzada con este emplazamiento en la casa 12. Así que no solo la familia, sino una gran parte del pueblo, porque la casa 4 en una carta de nacimiento de un presidente representa el pueblo, representa la patria. Pueblo que evidentemente también estaba, o parte de ese pueblo también estaba educado bajo esquemas tradicionales de la viveza criolla, del cuánto hay para eso, de quítate tú para ponerme yo, y del dicho común a mí que me pongan donde hay. Todo esto fue causando mella en la economía nacional. Y ahí están los grandes males de un sistema político que emerge como salvador, pero que termina siendo una gran pesadilla para la gran mayoría de las personas. Adicional a ello, el gran despilfarro, por supuesto, del dinero que Chávez destinó a líderes de izquierda en otros países con el fin, evidentemente, de ganar poder a nivel regional
era siempre el hecho de destinar cierta partida de dinero para estos líderes que estaban emergiendo de la izquierda y para crear una especie de bloque en Latinoamérica, con el fin de hacer aliados de poder y con el fin de crear una fuerza motriz en este lado del mundo que hiciera frente, por supuesto, al imperialismo salvaje. Pero dije que Lili en la cuarta casa causa decepción, tristeza, vacío, frustración, exilio y afectado, por supuesto, por un agresivo cáncer de colon. Escorpio es el signo asociado a este tipo de enfermedad. Chávez partió en marzo del 2013, justo cuando Saturno retornaba a su posición natal. Paralelamente a ello, muchos venezolanos comenzaron a migrar, cifra que se elevó cada año y que aún continúa, así como se elevaron los índices de pobreza, miseria, delincuencia, bachaqueo, escasez de alimento, etc. Para muchos, el sueño jupiteriano, que supone la llegada de un Salvador que cargaría con todos los males, se transformó en una verdadera pesadilla. Existe un antes y un después de Chávez, y aunque muchos aseguran que en la Cuarta República todos eran felices y no lo sabían, la realidad es que gracias a la derecha corrupta emergió un líder como Chávez, solo que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Esto es parte de astrología, cultura y espiritualidad en el análisis de esta carta de nacimiento de este líder político latinoamericano que creó a través de su proceso revolucionario bastante daño a la región. Una persona nacida con Lili en la casa 4 en el signo de Escorpio. Continuamos en el camino.